buenos días, saludamos a todos quienes se encuentran pendientes de la programación de UNL Radio 98.5. Hoy, 14 de abril de 2026, cuando son las 11 de la mañana con 10 minutos, damos inicio a una nueva entrega del programa Enfoque Veterinario, el programa de la carrera de Medicina Veterinaria UNL. Las prácticas preprofesionales no solo representan un requisito académico, sino una etapa clave en donde los conocimientos teóricos se transforman en experiencias reales. Es el momento en que los estudiantes se enfrentan casos clínicos, trabajan con animales, toman decisiones y desarrollan habilidades que marcan su desempeño profesional. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar sobre las experiencias en prácticas preprofesionales de nuestros estudiantes de la carrera de medicina veterinaria, y para ello pues tengo el honor de compartir esta cabina con Lenin Sarango, estudiante de sexto ciclo, y con Catherine Poma, estudiante de octavo ciclo de la carrera de medicina veterinaria. Chicos, bienvenidos, muchísimas gracias por ser parte de este espacio. Antes de empezar a hablar exactamente de sus prácticas preprofesionales, me gustaría conversar un poquito para entrar en contexto, ¿no?, sobre el tema propuesto. A mí me gustaría realmente preguntarles qué les motivó a que escojan esta carrera, ¿no? ¿Por qué siguieron medicina veterinaria? Ustedes son chicos, bueno, que ya han avanzado un poco más de la mitad en su formación profesional, y quiero que me cuenten eso, ¿no? ¿Qué los motivó a seguir medicina veterinaria y también si se han cumplido algunas de las expectativas que tenían cuando tomaron esa decisión? Yo creo que de mi parte, igual cuando, o sea, estaba pequeña y eso, sí tuve un encuentro directamente dentro de la medicina veterinaria. E igualmente, creo que es igual, he tenido experiencias desde hace tiempo, entonces sí quería adentrarme un poco más en la medicina como tal, y sobre todo en el caso de perros y gatos y eso, creo que, y dentro del, hasta ahora que estoy ya en octavo ciclo, hay algunas cosas que no han cumplido tanto como mi perspectiva, porque yo creo que desde que entramos ahora a primer ciclo es como que ingresamos como todos hemos pasado la experiencia de, como dicen, cocinar un perro para sacar su esqueleto. O sea, entonces yo creo que uno ingresando a la medicina veterinaria no se imagina que directamente va a entrar a eso por el Claro. tema de estudio. Bueno, Entonces, realmente sí, vale la pena ujú, mencionarlo, ¿no? Porque uno se imagina, sí. ¿no? Y mira, ¿cómo vamos a obtener el material de estudio para realizar nuestras prácticas, Ujú, nuestro estudio? Bueno, ventajosamente tenemos áreas bastante implementadas y muchísimo material, pues que incluso ahora tiene que ver con prácticas de bienestar animal, es lo que como que siempre estamos mencionando, y eso, lo que dice ahorita Catherine, ¿no? La que la gente se pregunta y a lo mejor a veces también no sé, a lo mejor se queda con esa duda, ¿no? ¿Cómo obtienen el material de estudio de los chicos? Pues también felicitamos ahí la iniciativa del doctor Brian Caraguay y todo el equipo de la maestría en Medicina y Clínica de Especies Menores, porque justamente están trabajando en la creación de modelos 3D ujú, eh, para precisamente obtener material óseo o incluso poder replicar modelos anatómicos de vísceras u órganos blandos y poder tener laboratorios de simulación, ¿no? Porque ujú. pues precisamente es una preocupación también de nosotros como veterinarios. Pero qué bueno que en algún momento de la vida casi todos tenemos experiencias en la niñez Claro. que nos motivan un poco a tomar la decisión, ¿no?, de escoger esta Ujú. noble pero también sacrificada profesión. Lenin, ¿qué nos cuenta? ¿Cuál fue su motivación para seguir medicina veterinaria? Sí, sí, muy buenos días, doctora. Mi vocación empezó desde mi niñez, ya que yo desde pequeño pasé involucrado con los animales, porque mi padre es un ganadero, también le gustan los animales, y entonces yo pasé involucrado. Entonces yo de pequeño veía también cómo mi papá recibía asesoría técnica de veterinarios, llegaban a la finca, también en mascotas, en perros, veía como mi papá también es aficionado a ellos, entonces veía cómo él los trataba, los cuidaba, la afición de... Entonces de ahí pues, empezó mi vocación, empecé a ver cómo los veterinarios realizaban sus diferentes roles en el campo de la producción, en nuestra finca. Por ejemplo, llegaba y veía cómo hacían las inseminaciones artificiales, una cesárea, intervenciones quirúrgicas en animales en nuestra finca. Entonces me causó un poco de curiosidad y gusto
por, por, por esa rama que es la medicina veterinaria. Muy bien, yo creo que bueno, también en eso tenemos, Lenin, algo en común. Mi papá también es médico veterinario y creo que crecimos viendo las prácticas profesionales que hacían nuestros padres. Eso se convierte realmente en una motivación, en un modelo de vida Claro. y ha sido determinante para escoger nuestra profesión. Ujú. A veces tomamos otros caminos dentro de la medicina Ujú. veterinaria y también es interesantísimo el primer día de clase siempre preguntarles a los chicos, bueno, ¿por qué escogieron la carrera? Y muchos de nuestros estudiantes nos dicen, pasa que mi papá es ganadero, tenemos una finca y qué es con qué expectativas vienen, a lo mejor mejorar la producción, ¿no es cierto? Seguir Ujú. en el mismo camino. Y realmente es gratificante saber que ya luego de su titulación empiezan a convertir esa finquita que tenían en una empresa rentable, en algo más grande. Pero bueno, también hemos dicho que a veces el camino también va para otro lado. Empezamos con la idea a veces de voy a dedicarme a ganadería y de repente me gustó más la clínica de especies menores, ¿no? Ujú. A lo mejor las cirugías o me voy por la salud pública, por la producción de aves, de cerdos. Bueno, son tantas las aplicaciones de la medicina veterinaria que también eso es lo bonito de nuestra profesión. Ser veterinario es aprender a escuchar sin palabras, a interpretar el dolor en el silencio de un animal, a tomar decisiones difíciles cuando la vida depende del criterio, conocimiento y también de la ética profesional. Es entender que detrás de cada paciente hay una familia, un sustento, una historia. Vamos a una pausa comercial, una pausa chiquita, y en breves minutos vamos a empezar a entrar en el tema que habíamos anunciado. Vamos a comentar acerca de las experiencias en las prácticas preprofesionales de los estudiantes que hoy nos acompañan, Catherine Poma y Lenin Zarango. En instantes estamos con ustedes. Ve por agua, que es momento de tomar un respiro. En un momento regresamos con Enfoque Veterinario. Oye, evita sanciones por volar drones. ¿Sabías? Estamos en Enfoque Veterinario hablando sobre las experiencias que han vivido nuestros estudiantes en sus prácticas preprofesionales. Les recordamos que interactuamos con ustedes a través de nuestros distintos canales de información, a través de la página de Facebook UNL Radio 98.5 y a través de la página Medicina Veterinaria UNL también en Facebook. Nuestro número de contacto es el 09 91 99 58 38. Si gustan dejarnos algún comentario, duda, sugerencia también para otros programas como se transmiten en nuestro horario habitual. Bueno, hoy estamos precisamente acompañados de Lenin Zarango y de Catherine Poma, estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, y nos vienen a contar sobre sus prácticas preprofesionales, chicos. Primero, ¿a dónde fueron? Cuéntenos. Y también, ¿qué expectativas tuvieron cuando viajaron al lugar en donde realizaron estas prácticas preprofesionales? Empezamos con Catherine. Cuéntenos, Catherine. Yo mis prácticas preprofesionales las realicé en Ibarra, me fui un poquito lejos. Las realicé en el cuartel de Yaguachi, en la UPA Remonta, en la cual se denomina el Centro de Biotecnología de la Reproducción Equina. De mi parte,
no me fui con tanta expectativa como tal, porque casi no estábamos tan adentrados dentro de la reproducción equina, pero sí me fui con muchas expectativas muy buenas, con el fin de querer aprender y llegar, o sea, traer más conocimiento en respecto a caballos, que casi aquí no tenemos mucha experiencia como tal. Entonces, eso también es bueno, ¿no? Identificar también en qué sitial del conocimiento estamos y tratar de observar y aprovechar esas oportunidades que de pronto la universidad también pues genera y gestiona estos convenios o estas cartas a veces de compromiso que nos permiten acercarnos a lugares en donde pues tienen programas en donde podríamos nosotros crecer profesionalmente. Así que bueno, Catherine nos dice que hizo sus prácticas preprofesionales en el cuartel Yaguachi, en la unidad La Remonta en Ibarra, ¿no? En la ciudad de Ibarra. Bueno, más lejos se fue Lenin. Lenin, cuéntenos, ¿en dónde estuvo? Sí, bueno, doctora, yo prácticamente crucé fronteras. Yo realicé mis prácticas en el país de Brasil, en el Hospital Veterinario KS Gatos, ubicado en la ciudad de Sao Paulo, en Osasco. Mis expectativas cuando yo partí de aquí fue aprender más sobre lo aprendido aquí en la universidad, ya que en quinto ciclo aprendimos sobre cirugía, medicina interna, imagenología, y etcétera. Entonces yo fui a aprender eso, a llenarme, empaparme más de conocimientos, aprender de otra cultura. Y bueno, mi experiencia fue gratificante allá porque me permitió no solo prepararme académicamente, también me ayudó a crecer Como personalmente. persona, por supuesto, porque también compartir la cultura de otra gente, pues nos enriquece, ¿no? Como seres humanos. Qué bueno saber, chicos, que realmente ustedes pudieron estar en otros escenarios y también darse cuenta muchas veces del potencial que tenemos, del conocimiento que llevamos y también, si no lo tenemos, lo que podemos generar, lo que podemos aprender, como nos decía Catherine. ¿Recuerdan su primer día en las prácticas preprofesionales? ¿Qué sentían? ¿Cuál era ese sentimiento, esa sensación de estar en un escenario distinto? Como decía hace rato, tras cámaras, Lenin, salir como de la zona de confort. ¿Cómo fue ese primer día? Catherine. Bueno, en el primer día, como uno siempre cuando va a un lugar nuevo que no conoce a nadie, o sea, siempre son los nervios y o sea, o sea, no sé. Ansiedad puede ser. Ansiedad Okay. de ir a ingresar a un lugar que casi, no, o sea, nunca ha estado como tal relacionado. Y en este caso nosotros que fuimos al cuartel de Yaguachi como tal. Entonces, sí o sea, el tema del manejo y todo eso de cómo se manejan ellos, a uno sí como que sí le abre un poquito la mente y todo. Eso, o sea, como tal, nerviosismo y a lo que me depare y a lo que, cómo hacer el manejo de los caballos, porque en sí, en mi grupo que nos fuimos, sí teníamos un gusto como tal por los caballos y eso que no teniendo tanta experiencia, igual sí había el gusto como tal. ¿Cuántas personas Pero fueron, Catherine? nosotros fuimos 3. Okay. Bueno, fueron acompañados, ¿no? Fuimos 2 mujeres y un varón. Ajá. Muy bien. Bueno, a veces cuando uno también viaja en grupo, se hace más llevadero también, ¿no? Porque existe la confianza ya de compartir con personas que conocemos y de repente también eso a veces cambia nuestro nerviosismo o nuestra ansiedad, como lo comentábamos en este primer día, ¿no? Cuando se generan nuevas, pues, oportunidades, ¿no? Ahora, Lenny, lo suyo fue, me imagino, una combinación de sentimientos, porque no solo era el primer día, sino que también antes de eso, el viaje. Era la primera vez que salía del país. Sí, era mi primera vez que salí del país. Mi primer día fue una sensación de sentimientos, una mezcla de sentimientos que se apoderaron de uno. Y pues fue muy bonito el primer día, saber que uno qué hará, qué va a hacer, qué le toca hacer, si va a hacer lo correcto, si no va a hacer lo correcto, qué errores va a cometer. En cuanto allá, sabemos que es otro idioma, también nos costó, Por claro, supuesto, la fue un poco comunicación. difícil. Entonces, pero fue muy bonito, ya que pues aprendimos diferentes protocolos, cómo se manejan. Y mi primer día fue muy bonito. Bueno, a veces también tendemos a confundir el nerviosismo y el miedo con la emoción.
¿no? Porque me imagino que es como una mezcla de todo, ¿no? También, como dice Lenin, ¿qué es lo que voy a aprender? Estoy en un lugar nuevo, ¿no? ¿Qué me voy a llevar de aquí? Porque, bueno, finalmente, si es cierto, si bien es cierto que son experiencias transitorias, historias que pasan, ¿no? También nos llevamos con nosotros lo aprendido, ¿no? El conocimiento, e incluso ver muchas veces, pues, la forma en que trabajan colegas de otros países, eso también nos enriquece profesionalmente. Así que eso es lo que se traen ustedes de sus prácticas preprofesionales. A mí me gustaría saber, chicos, de todos los casos que pudieron ver, ¿cuál fue el que más les impactó? ¿No? Un caso clínico o no sé si un caso en sanidad o algo que pudieron diagnosticar en la parte reproductiva de equinos. No sé, empecemos ahora por Lenny, ¿no? ¿Cuál fue ese caso como que diga, bueno, este fue un caso muy bonito, aprendí muchas cosas, nunca lo voy a olvidar? Bueno, sí, yo para empezar estuve en dos sectores. Ahí roté en dos sectores en el hospital, en el cual son cirugía e imagenología. Ujú. Eh, bueno, me enfoqué más, bueno, me llamó más la atención cirugía en casos, en diferentes casos, como diferentes intervenciones, como hay intervenciones básicas como esterilizaciones, castraciones. Todos me interesaron, la verdad, hacen unos procedimientos súper chéveres, o sea, no muy diferentes, pero más técnicos, Ujú. el equipamiento que tienen en cirugía. Entonces, casos de piómetras también se veía allá, Muy bien. me llamó la atención. Son casos que comúnmente hay no solo aquí en Ecuador, también hay afuera, Ujú. pero allá afuera es con un mayor control. Entonces, me llamó más la atención en esas intervenciones. Bueno, entonces, no tanto un caso, sino más bien la forma en que se trabajan Ujú, todos los casos, ¿no? También muchas veces nos llegan a impactar los procedimientos, las técnicas que tienen profesionales de otro país, ¿no es ujú, cierto? Para abordar los casos que, como dice Lenin, también nosotros como veterinarios los recibimos día a día. Y eso es lo importante de las prácticas preprofesionales, realmente, chicos, que si los conocimientos que se reciben aquí en la universidad ya son fuertes, son sólidos, que se puedan incluso perfeccionar en cuanto a la parte técnica también en claro. otros escenarios. Y qué bueno que hayan visto eso, porque eso también abre un poco su mente respecto a que pueden ser competitivos con otros profesionales de cualquier lugar del Ujú. mundo. Así que, bueno, interesante. Gracias, Lenin. Catherine, ¿qué nos tiene Bueno, para decir? de mi parte, bueno, así tanto casos clínicos, solamente se nos presentaron dos que estaban un poco complejos. En el caso de una yegua que tenía, bueno, hasta al momento en el que vinimos, no se dio un diagnóstico específico como Ujú. tal. Sí se buscaron o sea, más apoyos de otro veterinario y ya especialista, pero se esperó y se realizaron varios tratamientos. O sea, el manejo que se llevaba durante varios tratamientos y la importancia de cómo es la medicina, la medicina ancestral como tal, que se usaba, o sea, para ciertos tratamientos que uno ni se imagina que, o sea, va a servir para eso. Eso, o sea, esa yegua que tenía un problema a nivel del casco, o sea, se suponía que era a nivel del casco, pero hasta que volvimos no tuvo solución. Muy Ajá. bien. Bueno, es Eso como interesante tal. entonces saber que la medicina veterinaria, aunque todos tenemos la misma formación de Ujú. base, luego ya permite la especialización de los profesionales, ¿no? Y así como Lenny nos cuenta que hay casos complejos que se tratan a nivel quirúrgico en perros y gatos, pues también hay casos complejos sanitarios en los equinos, ¿no? Por ejemplo, problemas podales, problemas de las patas en los equinos, así como en los bovinos, que también pueden pasar, son muy recurrentes y la verdad que son problemas que generan bastantes pérdidas productivas y económicas a nivel de la ganadería. Entonces es bueno que hayan podido ver, ojalá puedan hacer seguimiento del caso y finalmente pues Mm, no quedarse con esa duda, ¿no? ujú. Ahora, quisiera saber, chicos, qué tipo de habilidades sienten ustedes que se perfeccionaron o desarrollaron más durante su paso, tanto por este centro de reproducción y cuidado equino como por el Hospital Caes y Gatos de Sao Paulo en Brasil. Eh, yo tuve, bueno, más destreza, bueno, yo no tuve intervenciones así directamente, sino que bajo la tutoría de un profesional, eh, pero sí ayudamos, fuimos tres compañeros obviamente los que fuimos, Ujú.
pero ayudé a la preparación de los animales, la asepsia de los animales, de los pacientes para entrar a cirugía. Entonces, participé también como ayudante de las intervenciones quirúrgicas y me gustó mucho saber o ver, por lo menos, como dicen, viendo se aprende, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Entonces, era difícil también por lo que no te pueden explicar, o sea, y se te explican, te dicen en otro idioma, pero no, o sea, no es muy complicado tampoco porque sí le entiendes. Se entiende. Y más que todo, ustedes ya también llevan las bases, ya han visto cirugías acá, sí, ¿no? ya vimos, entonces ya sabemos qué suturas hacen, qué nudos hacen, Ujú. qué incisión va a ser, entonces me gustó bastante, me incliné más hacia la cirugía. Muy bien, hasta ahora Lenin está convencido de que él va a ser un veterinario de perros y de gatos gracias a sus experiencias en las prácticas preprofesionales. ¿Qué nos dice Catherine? ¿No? ¿Qué habilidades sintió que desarrolló más en estas prácticas y también si eso sirvió para ya definir su inclinación por alguna parte de la medicina veterinaria? Bueno, dentro de mi experiencia, yo creo que más se reforzó el tema del manejo en los caballos. Eh, Creo que acá en la carrera como tal, como no tenemos tanta experiencia en ello, porque igual a la vez somos bastantes, entonces no todos estamos adentrados para el manejo de cada caballo. Ujú. Entonces yo creo que allá con el contacto ya diario y eso, habían varias técnicas para manejar un caballo y que, o sea, uno como no ha manejado siempre se pone nervioso. Claro. Entonces eso dicen que, y es verdad, que cuando tú estás muy nervioso, el caballo se da cuenta o sea, te siente ya de uno. Ujú. Entonces, eso creo que más es en el tema del manejo y reforcé en el tema de ecografía reproductiva. Creo que igual como, o sea, como igual no se aprende a uno que es individual a que cuando está en un grupo mucho más grande. Ujú. Em, Allá sí tuvimos una intervención individual con Qué cada bueno. yegua. Entonces, sí, pudimos practicar bastante en el tema del manejo del ecógrafo y o sea, en el tema de encontrar cada estructura a nivel reproductivo para las yeguas. Qué bueno, yo creo que esto es importantísimo decirlo porque si bien es cierto, hay muchísimos colegas como Lenin también que se dedican a la parte de medicina de perros y gatos. Hay otros que están abriendo un camino interesante, sobre todo para mejorar el estado sanitario de animales como los caballos, ¿no? En nuestra provincia en particular, bueno, hace algunas semanas le tuvimos de invitado al doctor César Rojas y él nos hablaba de que pues a estos animales no solamente se empieza a reconocer su valor productivo, sino también su valor en otras áreas, incluso a veces de la salud pública, porque son animales que son utilizados, por ejemplo, en terapias para la recuperación física y emocional de las personas también. Y además de eso, pues es tradicionalmente conocido que son perdón, animales que tienen un valor en las actividades ecuestres deportivas, por ejemplo. Y es muy bueno y gratificante también saber que pues nuestros estudiantes han tenido esta oportunidad, ¿no? De acercarse a esta especie tan noble como son los equinos. Estamos siendo transmitidos por 98.5 FM, UNL Radio y también a través de nuestras redes sociales, a través de la página de Facebook de UNL Radio 98.5, a través de Medicina Veterinaria UNL y les recordamos que nuestro número de contacto es el 09 91 99 58 38 y pues ahora vamos a hacer una nueva pausa y vamos a volver precisamente a enviar saludos a todos quienes nos están escuchando en este momento y también con un segmento interesante que pues estamos estrenando en nuestro programa. Así que vamos a volver con nuestro segmento Entre Patas y Verdades en un momento. Ve por agua, que es momento de tomar un respiro. En un momento regresamos con Enfoque Veterinario.
Continuamos con nuestro programa Enfoque Veterinario. Tenemos en nuestras cabinas a Catherine Poma y a Lenin Zarango, quienes nos están contando sus experiencias en las prácticas preprofesionales. Bueno, aprovechamos este momento precisamente para saludar a todos quienes se encuentran pendientes de nuestro programa, como todos los martes. Así que saludamos a quienes nos están viendo en Facebook, a Roberto, a David, Cristian, Luder, Magali y Paulina, quienes pues siempre son oyentes y seguidores de nuestro programa y están hoy conectados, ¿no? Como es de costumbre. Les agradecemos su fiel audiencia. Y bueno, chicos, hay algunas otras preguntas que no quisiera dejar pasar más bien, y es sobre... también me imagino que fue una experiencia retadora. Hace rato me dijeron que en su primer día sentían mucho como nerviosismo, ansiedad, por ahí emoción también por todo lo que se iba a aprender. Pero, ¿cuál fue su mayor reto? Si pudieron identificar como un aspecto dentro de su conocimiento, de sus habilidades prácticas que dijeron, realmente es un reto superar esto, ¿cuál sería ese aspecto a mencionar? Ese aspecto a mencionar sería, bueno, en mi caso, bueno, las intervenciones quirúrgicas. Y también como pasé también en imagen, sí, también poderme, bueno, profundizar más en cuanto a diagnósticos por imagen. Okay. Como la interpretación de radiografías, por ejemplo. ¿Qué otro tipo de exámenes de imagen tenían aparte de radiografías? Tomografías, radiografías y... ¿Resonancias hacían? ¿Llegaban al tema? Sí. Interesante, ¿no? Aquí Sí. todavía, bueno, imagínense ustedes que para la medicina humana acceder a una resonancia muchas veces es difícil, ¿no? Y saber que hay hospitales veterinarios en el mundo que ya cuentan con ese recurso, Claro. bueno, también es algo esperanzador para nosotros como profesionales, Sí. ¿no? Entonces, eso, y es súper bonito allá ver cómo los doctores ya, obviamente con su preparación, ellos con el transductor van y te hacen y dicen, ya, ellos ya tienen y van a su computadora y Localizan la patología, interpretan Entonces, resultados. interpretación, yo sí quisiera llegar a esa habilidad, Ese nivel, ¿no? a ese nivel Qué bueno. y si es posible mucho más, ¿no? De poder hallar diagnóstico y ser preciso en cuanto a sus diagnósticos, porque de eso se requiere. Bueno, la intención también era esa, ¿no? Sí. Que sus expectativas crezcan y que digan, Ujú. este es el nivel que quiero avanzar. Después, bueno, la ciencia, el conocimiento, sobre todo en carreras como la nuestra, que tiene una base científica, como siempre digo, no es estático. Entonces yo estoy segura que en algún momento, cuando alcancen ese nivel, que estoy segurísima que lo van a hacer, se van a dar cuenta que quieren llegar a un nivel mucho más alto todavía. Ujú. Entonces el conocimiento no se detiene. A veces aprendemos y como dicen muchos profesionales, muchos colegas, ¿no? Mientras más aprendo, menos sé, ¿sí? Es como que necesito aprender y aprender muchas cosas más. Y aparte, como les digo, la ciencia y la tecnología no se detienen. Así que qué bueno que también se haya hecho ese tipo de reflexión, Lenin. Catherine, para usted, ¿cuál fue el reto más grande de sus prácticas preprofesionales? Bueno, dentro del reto como tal, no lo realizamos, pero lo vimos y, o sea, parece que es algo muy fácil, pero en el hecho de que una vez tuvimos que recolectar el semen directamente del semental y como tal, prepararlo para la congelación, o sea, tener todo ya listo en el laboratorio y todo a temperatura para que el semen se conserve, o sea... y la forma, o sea, y todo lo que se necesita para poder congelarlo y asimismo refrigerarlo y en ciertas cantidades para que no se pierda, no se diluya como tal. Entonces creo que eso es lo que más lo vi como un reto para mí porque yo casi en el tema de laboratorio no me he profundizado tanto, pero sí me interesó bastante en ese tema. Ah, qué bueno. Bueno, miren que este es un reto, digamos, palabras mayores, ¿no? Escrito en mayúsculas, porque ya de por sí nos decía Catherine, es difícil manejar un equino, ¿no? No Claro. cualquier persona, a veces, bueno, entendemos también que son animales con un carácter apacible, pero también dentro de su comportamiento existen muchas cosas que tenemos que conocer. Sabemos como profesionales de la veterinaria que no nos podemos confiar en el comportamiento de los animales, finalmente ellos siempre actúan instintivamente, no con raciocinio.
Y entonces, si ya es difícil hacer el manejo del comportamiento del animal, ¿cuán más difícil puede ser hacer prácticas, por ejemplo, de obtención de semen para criopreservar y después para llevarlo a prácticas reproductivas, ¿no? Y también voy a aprovechar, digamos, el espacio para darle mérito a que las mujeres, ¿no?, dentro de la medicina veterinaria también pueden hacerse cargo de este tipo de prácticas. Y le felicito, Catherine, y si hubo alguna compañera también que le acompañó, también pues extender mis felicitaciones. ¿Por qué? Lamentablemente, se piensa todavía, miren ustedes, en el año en el que estamos, que por ser mujeres no nos podemos hacer cargo de actividades relacionadas con la ganadería o con el cuidado de especies mayores. Sí, y realmente estamos abriendo camino. Claro que es duro todavía quitar del pensamiento de muchas personas que pues las mujeres pueden resolver este tipo de situaciones con conocimiento, con preparación, por supuesto, pero que podemos hacernos cargo de este tipo de situaciones. Así que qué bueno, Catherine, que vayan abriendo camino y que vayan también posicionando en un lugar importante de la sociedad el trabajo de la mujer veterinaria. Así que eso es muy, muy importante. Bueno, si yo les dijera que resuman un día en el hospital CAES y Gatos o un día en la remonta del cuartel en Ibarra, ¿cómo sería? ¿Cómo empezaba su día? ¿Cómo acababa? ¿No? Ya estamos 11 de la mañana con 43 minutos, el tiempo pasa volando, así que quisiera un resumen de su día a día en su experiencia de las prácticas preprofesionales. Bueno, para empezar, bueno, mis días allá eran, vivíamos en un departamento, ahí estábamos, nos tocaba ir a las prácticas, entrábamos a las prácticas 7 de la mañana, nos levantábamos, preparábamos con nuestros compañeros y llegábamos al hospital, nos registrábamos. Entonces y empezaba nuestra intervención, nos dirigíamos al área o el sector donde nos tocaba permanecer, y entonces y empezábamos a hacer las labores que teníamos que hacer, como preparar insumos, materiales para cirugía, limpiar, tener asepsia, limpiar de mesas y todo eso. Entonces, cuando ya llegaban los pacientes o los doctores, cuando yo llegaban, las enfermeras lo que hacían era anotar los pacientes que tienen la intervención por orden en una pizarra, entonces en ese orden llegaba. Entonces, y las intervenciones quirúrgicas empezaban desde las 8 de la mañana, eh, y llegaban los doctores y rápidamente empezábamos nosotros a preparar los animales, como rasurarlos, primero la zona de anestesia, prepararlos, rasurarlos, y la cuestión de asepsia. Y entonces hasta que llegaba el doctor y empezaba la intervención. El cirujano, ¿no? Entonces, el cirujano. Y pues claro, habían también ayudantes, compañeros, bueno, yo les llamo compañeros porque son de la misma profesión. La profesión, así es. Claro. Entonces, de allá mismo, de Brasil, de la universidad, a los cuales pues ellos también ingresaban a ayudar quirúrgicamente, se ponían su bata. Yo sí intervine en muchas ocasiones, ingresé, entonces ayudé. Primero ellos me guiaban, me iban diciendo así es el lavado de manos, la asepsia, de lavado de manos, la vestimenta, todo lo que vivía acá, pero ella lo hacen diferente, pero ya sabía lo que se hacía. Entonces, eso, y fue muy bonito. Bueno, muy bien. Me imagino que entre tanta actividad el tiempo pasaba rapidísimo y Sí. los días transcurrieron a una velocidad también impresionante, ¿no? Claro. Qué bueno, Lenin, que nos cuente ese tipo de experiencias. Catherine, ¿cómo era su día a día en Ibarra, junto a los caballos? Bueno, nuestro día como tal comenzaba igualmente. Bueno, nosotros por lo general entrábamos 8:30 de la mañana. Igual nos dirigíamos al cuartel, que sí nos queda un poco más o menos lejos. Ingresábamos, registrábamos, ya íbamos directamente a la oficina o al sector de veterinaria o a la remonta, que es como tal, ahí tienen varios sectores. Y como tal, cuando nosotros ingresamos ya habían unas yeguas que estaban en tratamiento, unas por placentitis, como la yegua del casco. Entonces nosotros al inicio, cuando llegamos, primeramente nos indicaron cómo manejar al animal y cómo aplicar los diferentes tratamientos.
Entonces, ya después con los días ya nos tuvieron más confianza, entonces nosotros ya ingresábamos directamente, era ya, tenemos que hacer esto, lo otro, lo que está planificado, dar el tratamiento a tal yegua, a darle el tratamiento a la otra yegua, entonces así prácticamente se nos pasaba el día. Y tuvimos algunos días que igual pudimos realizar el chequeo de casi todas las yeguas que tienen la remonta, que son, o sea, son bastantes, creo que si no me equivoco son... a ver, 60 y algo, 94 parece que son, solo yeguas de la remonta. Entonces, un día sí tuvimos la apertura de revisar todas esas yeguas para poder nosotros inseminar. Entonces, aún ahí o sea, se nos pasaba mucho más rápido el tiempo. Entonces, en esos días igual nos tocaba salir a veces tarde, a veces a las 10, 11 de la noche. Entonces, por el tema de que tocaba hacer el seguimiento de las yeguas para la ovulación. Entonces creo que dentro de eso, porque de los demás días que casi no se realizaba el chequeo, si se salía un poco más temprano, que eran como las 5 de la tarde, 6, depende de lo que tocaba hacer. En ambos casos, jornadas extenuantes, ¿no? Realmente el trabajo del veterinario no tiene horario. Nosotros quisiéramos ponerle un horario de salida y no hay realmente. A veces se presentan emergencias quirúrgicas, otras veces tenemos que estar detrás del seguimiento reproductivo de los animales y es así, ¿no? El día a día, esta es la carrera que hemos escogido, pero la verdad que encontramos también muchos aspectos positivos que nos llenan el alma, ¿sí? Y nos hacen también disfrutar de esta elección que hemos hecho. Bueno, chicos, estamos ya en los últimos minutos de nuestro programa y aprovecho para leer el comentario de Yadira Jaramillo. Felicidades, Lenny. Le envían saludos a Lenny. Excelente que hagan estos espacios educativos y saludos desde la Centinela del Cóndor. Saludamos a todas las personas que nos escuchan fuera de la provincia de Loja. Saludamos a todos quienes están pendientes en Zamora Chinchipe. Así que les enviamos también un saludo y también veo que las amigas de Catherine, sus compañeras, están pendientes de la transmisión, así que también les enviamos un saludo a ellas. Bueno, como les decía ya, disfrutemos estos últimos minutitos. Si tuvieran que darles un consejo a los compañeros que vienen y que están próximos a realizar sus prácticas preprofesionales, ¿cuál sería? Catherine. Bueno, en mi caso, yo desde quinto tuve la apertura de irme a otro lugar. Mi consejo el que les daría es que no se retengan. O sea, yo sé que es difícil uno como joven estudiante, como tal, irse a otro país o irse a otro lugar fuera de la familia. O sea, sí es muy difícil, pero el tiempo pasa rápido y, o sea, uno va con un propósito. O sea, siempre es ese propósito de que a uno le abre la mente, le abren las expectativas de la carrera. Porque no es lo mismo vivirlo aquí en la universidad con tantos compañeros a irse uno más individualmente a un lugar que, o sea, que usted sabe que va a una especialidad o como tal, las experiencias como tal vivió Lenin en Brasil. ¿No? Ajá, entonces nunca, si es que tienen la posibilidad del apoyo, háganlo. O sea, si les llama la atención otro lugar, otro país, háganlo. Si tienen la posibilidad, o sea, yo creo que al final, hay que aprovechar porque al final uno... ya está, bueno, por mi parte yo ya estoy cerca ya de, no toda la vida voy a estar en mi hogar o como tal con mi familia, o sea, creo que uno como veterinario tiene que verse las posibilidades. De alzar el vuelo, nos dice Kate, sí. Sus papás le están escuchando. ¿Ya? Ajá, entonces yo creo que mientras hay el apoyo o la posibilidad, o sea, no hay que perder esas oportunidades porque eso, o sea, uno como veterinario dentro de la carrera tiene muchas ramas a las cuales expandirse. Entonces yo creo que sí, o sea, es muy importante de que uno, o sea, viva esas experiencias para que uno mismo marque su camino como tal, porque uno no sabe qué será a la final cuando salga de la carrera o cuando acabe la... Es verdad. Y bueno, a veces hay que empezar eso a pensar, a calcular, como dice Catherine, no en el momento en que nos graduamos y en el que nos dan el título, sino mucho antes, ¿no? Empezar ya a hacer nuestro camino. Y es muy importante lo que nos dice ella también porque está bien, somos seres humanos, todos tenemos miedos, ¿no? Y a veces el miedo nos detiene, pero también se convierte en un reto muy bonito porque superado el miedo se vienen cosas muy gratificantes, muy bonitas, ¿no? Experiencias que contar como las que hemos hoy día conversado, así que no importa que tengamos miedo, hagamos las cosas aunque sea con miedo, ¿sí? Pero vamos a cumplir nuestros sueños, eso es lo importante y también aprovechar, en este caso, los espacios que gestiona la universidad para que ustedes puedan, pues, perfeccionarse como profesionales. Lenin, ¿qué consejo les
les daría a sus compañeros que vienen a hacer prácticas preprofesionales? Bueno, mi consejo y recomendación principalmente para iniciar es que el conocimiento no tiene fronteras, que no se limiten a muchas cosas y que aprovechen mucho las oportunidades que a veces se nos presentan en la vida, porque no son, a veces no son dos veces, no son dos oportunidades que puedes perderlas. Entonces, que las aproveches, que las aprovechen, que no se limiten, que es difícil, como lo mencionaba Katherine, es difícil salir de tu hogar, de tu zona de confort, a estar apartado de tu familia, es duro, pero pues, el tiempo no se detiene, pasa, pero lo que se queda con uno es lo valioso, ¿no? Las experiencias, no solo el nivel educativo, sino vivir otra cultura, vivir otros espacios, cómo se manejan allá, es importante y eso te hace madurar personalmente también y eso es importante para crecer. Entonces, mi consejo sería que no se limiten, que no seamos, no nos conformemos y que si tenemos oportunidad y el apoyo, que pues aprovechemos esas oportunidades. Bueno, muy bien. También valoramos muchísimo lo que dice Lenin, muchas veces con nuestros estudiantes, saliéndonos un poco también de los temas que están programados en el sílabo, nos ponemos a conversar y bueno, sí, reconocemos que como buenos lojanos y buenos ecuatorianos muchas veces salimos y no vemos la hora de volver, pero a veces eso también nos limita en ver y disfrutar las experiencias que hay fuera, ¿no? Lejos, cruzando fronteras, como nos dice Lenin, así que también hacerles la invitación a los chicos para que, pues que eso no los detenga, ¿no? Está bien, uno extraña a la familia, pero para que esté bien la familia, primero tenemos que estar bien nosotros, ¿no es cierto? Entonces siempre, incluso no solo en lo personal, en lo emocional, sino también en lo profesional hay que estar bien y hay que empezar a construir este camino, como dije, no desde que tenemos el título, no desde que disertamos nuestra tesis, sino mucho antes y está muy, muy bien que ustedes lo hayan reconocido. Bueno, chicos, hace ratito les dije que tenemos un segmento nuevo. No solamente estamos estrenando semestre, también estamos estrenando segmento. Y nuestro segmento se llama Entre Patas y Verdades. Así que les tengo dos premisas. Ustedes me dirán si es cierto o no. Los perros, en el caso de Lenin, que nos ha contado que su experiencia ha sido en clínicas perros y gatos, ¿los perros pueden percibir cuando una persona tiene miedo? Sí, sí, los perros tienen un instinto súper desarrollado, más desarrollado que nosotros. Por eso es lo que uno cuando tiene miedo, el perro ya, como dicen en términos, ya huele, ya percibe. Entonces el perro también empieza, se porta agresivo. Es por eso que se porta agresivo, no porque pero es la naturaleza de él. Muy bien, percibe las emociones del ser humano, percibe ¿no? las emociones. Bueno, es una realidad esto, ¿no? Y a veces incluso lo discutimos con los estudiantes de laboratorio, cuando tienen que tomar una muestra. No sé si ustedes recuerdan la primera vez que tomaron una muestra de sangre, ¿cuál era el miedo que les dominaba? Bueno, ya Lenin y Katherine también han pasado por algunas cirugías, entonces ese miedo está superado, ¿no? Pero si lo recuerdan, su mano temblaba, su corazón latía muy fuerte, a veces la respiración también se acelera. Y cuando eso nos pasa y tomamos muestras estresados y nuestros pacientes se estresan por nuestra actitud, pues es tan sensible este tema que también se alteran los resultados del laboratorio. ¿Sí? Entonces a veces imagínense ustedes cuál es el alcance que puede tener la emoción del ser humano y ese vínculo tan estrecho que existe también con el comportamiento del animal. Así que realmente es una premisa, ¿no? Katherine, un caballo tranquilo nunca es peligroso. ¿Qué nos dice de esto? O sea, creo que todo mundo, o sea, uno como veterinario, o sea, en cierto punto uno siempre se confía. O sea, hay veces que siempre se confía y no, o sea, de hecho siempre hay que tener esa precaución, ¿no? Con los animales, porque por más tranquilo que parezca, uno no sabe cómo vaya a reaccionar. Y como lo mencionan, los caballos tienen ese instinto de supervivencia, porque desde antes, desde que ellos tienden a huir como tal. O sea, ese es su instinto. Y entonces, si ellos se sienten amenazados, por más tranquilos que estén, siempre van a reaccionar o van a huir. Ese es de por sí su instinto. Entonces,
siempre hay que tener precaución. Uno, ni por más confianza que se tenga con el caballo, siempre hay que Y en estar medio de pendiente. ese, claro, en medio de ese Ajá. comportamiento instintivo también, pues el ser humano puede resultar afectado, Sí, ¿no? Entonces, eso es evolutivo, miren ustedes lo interesante. sí, Algún día nos vamos a dedicar a hablar sobre el comportamiento de sí. los animales de acuerdo a la evolución. Claro, los caballos siempre han sido presas, ¿no? Entonces Ujú. tienen ese instinto a huir si se sienten amenazados, ¿no? Entonces, como digo, en algún momento nos acaban de dar una buena idea para proponer un nuevo tema sobre comportamiento Claro. animal, así que qué bueno lo que nos está pasando. Bueno, chicos, son las 11 de la mañana con 57 minutos, estamos a 3 minutos de cerrar el programa. Nos llega otro comentario en Facebook. Fanny Judith también le manda saludos. Sí, Hoy tía. es el día del fandom de Lenin. Todo el mundo le está enviando saludos y qué bueno. Entonces creo que los vamos a invitar más seguidos, chicos, para tener más audiencia. Bueno, en este programa realmente siempre estamos preocupados de eso también, ¿no es cierto? De que ustedes puedan exponerle al mundo todos sus conocimientos, todas sus prácticas. Qué bueno saber que pues se han dado cuenta que hay mucho por aprender. Eso es importante porque como están en formación, siempre hay algo nuevo que aprender todos los días. Como dijo Lenin, el conocimiento pues no se detiene, ¿no? Y también que se hayan dado cuenta del potencial y la capacidad que tienen, ¿no? Para ser profesionales competitivos, no solamente con otros colegas del entorno, sino también con otros colegas del mundo. Así que eso es interesantísimo. Estamos llegando al final, chicos. Una vez más, se abren sus micrófonos para que puedan dar un mensaje de despedida a nuestro programa. Así que, bueno, yo les agradezco muchísimo por su presencia aquí. Están invitados a que les den a todos nuestros oyentes un mensaje final. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Agradecer por la invitación que nos han hecho y permitir que nosotros podamos expresar nuestras experiencias vividas en estas prácticas preprofesionales e invitarles a nuestros compañeros que se animen a tomar en este tipo de decisiones que no se van a arrepentir. Muchas gracias, doctora, y bueno. Muchas gracias a usted, Lenin, por aceptar nuestra invitación. Catherine. Bueno, de mi parte igualmente, doctora, muchísimas gracias por la invitación y por darnos apertura a este espacio en el cual nosotros podemos expresarnos y contar nuestras experiencias desde las prácticas preprofesionales que hemos realizado. Igualmente, mi mismo consejo de que no se limiten a nada y si tienen la posibilidad y el apoyo, háganlo. A la final, ese conocimiento le sirve a uno mismo como ya futuramente profesional y bueno, en mi caso ya casi. Ya casi, Ya, falta poquito. ajá, ajá, entonces, eso, o sea, simplemente el salir o todos esos conocimientos se quedan en uno a la final. Y eso nos ayuda para tanto personalmente como profesionalmente y que no se limiten a eso, que siempre se puede aprender algo de cualquier cosa, de cualquier experiencia. Siempre queda algo Guardado, por ¿no? En la guardar. mente Ajá. y en el corazón Ujú. también. Bueno, chicos, felicitaciones una vez más y pues aprovecho su presencia para a través de ustedes también extenderles mi felicitación a todos sus compañeros que también viajaron, también hicieron prácticas en otros lugares, en otras ciudades, en otros países. También aprovechar para felicitar y agradecer el trabajo de los docentes que coordinan, al doctor Brian Caraguay, al doctor Edgar Benítez y al doctor Wilmer Bacasela, que son quienes coordinan las prácticas preprofesionales de nuestra carrera. Las prácticas no solo representan un requisito académico, sino una etapa clave donde el conocimiento teórico se transforma en experiencia real. Es el momento en el que los estudiantes se enfrentan casos clínicos, trabajan con animales, toman decisiones y desarrollan habilidades que marcarán su desempeño profesional. Con este mensaje me despido. Esto ha sido Enfoque Veterinario. Nos encontramos el próximo martes a las 11 de la mañana. Buen día. Un poco más a quienes hacen grande a la U.